esa persona, aunque haya tenido buenas obras y buena conciencia, la salvación no es por las obras ni por la buena conciencia. La salvación es por la justificación en Cristo Jesús. Creo que pueden salvarse. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que van a invocar el nombre del cual no han conocido? ¿Y cómo conocerán Pero es que sí lo al que no han conocen. escuchado? Pero- ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se les predicará si no fueran enviados? ¿Cómo prefiere a alguien a Cristo si no lo conoce? Y nunca ha conocido de él, si nunca lo ha visto, nunca ha escuchado de él. Esa persona Ajá. que ¿Cómo? murió, Ajá. el sacrificio de Cristo la abarca. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva transmisión. Antes de continuar, quisiera que le pudieras dar me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube, igual que seguirnos en nuestras redes sociales, en La Vida de Cristo Oficial, en Instagram y en Facebook, ¿ok? No te olvides de eso. Y bueno, para comenzar, si una persona que nunca haya conocido a Cristo, que nunca haya conocido, nunca haya tenido información de Jesucristo, pudiera alcanzar salvación, pudiera haber sido salvo en el momento en que murió. Y quisiéramos hoy debatir acerca de eso, y tenemos hoy, como quien dice, dos posturas claras. Y bueno, y por eso estamos aquí invitando a nuestro hermano Jesús Gascón y nuestro hermano Daniel Herrera, y que cada uno de ellos se va a presentar y bueno, y va a decir lo que tiene que decir acerca de su punto de vista, ¿ok? Entonces, hermano Daniel. Bueno, Aarón, gracias por presentarme. Como dijo Aarón, mi nombre es Daniel Herrera, soy servidor aquí de la iglesia, de esta congregación de la Iglesia de la Vida de Cristo, donde estoy enfrente del equipo de evangelismo en las calles. Y bueno, le doy gracias al equipo técnico por hacerme esta invitación, y que bueno, espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y los que nos oyen a través de las redes. Con esa pregunta que hiciste, Aarón, yo creo que así como tú hiciste, pudiera salvarse. Yo creo que sí, la persona pudiera salvarse. Sí se pudiera salvar. Y quiero referirme al libro de los Romanos, que habla algo al respecto, Ok. que dice en Romanos capítulo 1, verso 19. Verso 18. Dice, porque manifiesta la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticias, porque lo que de Dios se conoce, a ello es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se echan a ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Ok. Podemos ver aquí, ¿no? Y por esto yo tomo de argumento esta palabra, porque la persona que nació en este mundo tiene en su conciencia, desde la creación, tiene en su conciencia de que existe alguien superior a él. Y si esa persona, claro, esto es de manera muy estrecha, pero de que sí hay la posibilidad de salvarse, sí lo hay. ¿Por qué? Porque si la persona en su conciencia y en su moral cree en un Dios, en un ente espiritual que es superior a él, que hizo todas las cosas y vive moralmente bien, creo que pueden salvarse. Para mí pueden salvarse. Ok, muy bien. Ahora tenemos otra postura. ¿Qué dice mi hermano Jesús Gascón? Dios le bendiga, mi nombre es Jesús Gascón, líder del ministerio, del equipo técnico. Bueno, mi postura es sencilla. Simple. La Biblia es clara. Muy clara. Es clara y es claro en el sentido de que Jesucristo mismo dijo, y estas palabras que son el fundamento básico de lo que voy a exponer, de mi punto, pues. Ok. Yo soy el camino, la Amén. verdad y la vida. Esa vida es vida eterna. Dice, y nadie va al Padre. Cuando se dice nadie, yo no sé si por nadie se podrá entender nadie como nadie culpable, nadie que lo conoció, nadie, pero para mí, esa interpretación de nadie es nadie. Dice, Nadie. y nadie va al Padre si no es por Él, A través del conocimiento de Él, es lo que quiere decir. a través de Jesucristo mismo. Ok. ¿Entiendes? Entonces, yo opino que si en algún supuesto caso existió alguien que se portó muy bien, yo pienso
que muy bien y con sus buenas obras, lamentablemente, no va a tener parte con nosotros en el reino de los cielos. Bueno, lo digo esto en términos generales. Puntualmente, no me atrevo a juzgar la salvación específica de nadie. Decir alguien se salvó, alguien se perdió, eso está en las manos de Dios, porque la salvación es un misterio, por supuesto. Pero a la luz de la palabra, lo que nosotros podemos entender, por ejemplo, de un fornicario, es que está en la lista de los que no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, yo puedo entender que un fornicario, un idólatra, un homicida, etcétera, etcétera, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, por regla general, yo puedo creer y suponer que todas las personas que se murieron sin haber conocido a Cristo no están en el libro de la vida, puesto que no lo conocieron y no llegaron al Padre a través del único camino que es el que llega al Padre. Ese es mi punto, pues. Entonces, tú dices que esa persona se pierde. Yo digo que esa persona se pierde. Yo digo que esa persona, de esas características que me estás comentando, que lo conoce, Pero se ¿qué pierde. características entonces tú tiene que estás- tener? Tú Pues? estás pensando, que Aarón está diciendo, que tú crees que se pierde. Que se pierde. Ah, bueno, por supuesto, las características en las que un supuesto caso en el que nunca haya Ve. conocido de Dios. Imagínate esta vuelta. Ajá. Existió una ciudad en este continente porque Jesús nació y murió en el otro continente allá, ¿cierto? Sí. Murió Cristo y resucitó por allá. Y justamente muriendo y resucitando Cristo, pasa una catástrofe en una ciudad por aquí. Se murieron toditos. ¿Están perdidos o no están perdidos toditos? Estamos hablando de un Supuesto caso. de un supuesto caso particular. Particular. Porque si nosotros venimos al caso particular de este continente era bastante idólatra, así que habría que rebuscar entre ellos, pero vamos a suponer que no eran idólatras ni nada. Supongamos que es como que dice algo ideal. Que eran algo- una sociedad limpia, Exacto. o que entre ellos había uno que era Algo- justo, algo así. Algo que puede pasar muy poco probable. Algo muy poco probable, pero supongamos que está el caso. Bueno, ve. Para seguir defendiendo mi punto, yo podría decir que esa persona, aunque haya tenido buenas obras y buena conciencia, la salvación no es por las obras ni por la buena conciencia. La salvación es por la justificación en Cristo Jesús. Entonces, fácilmente, por ese medio, yo puedo aclarar que todas esas personas, al no alcanzar a Cristo, no recibieron la salvación. Jesús, pero tienes que entender algo, que Cristo no murió por un sector. Cristo murió por el Ajá, ahí. mundo. Cristo murió por el mundo. No dijo ni por los creyentes, ni por los gentiles, ni por los romanos, ni por los hebreos. Murió por el mundo. De modo que esa persona entraría, esa persona ideal, que es muy poco probable que pase eso, y actualmente menos, pero esa persona entraría en la justificación de Cristo por medio de la gracia. En el plan En el plan de de salvación. salvación. Pero no, tú tienes... Ve, en el libro de Romanos, dice que el que clamare, ¿entiendes? El que clamare, este será salvo. El que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que van a invocar el nombre del cual no han conocido? ¿Y cómo conocerán Pero es que sí lo al que no han conocen. escuchado? Pero- ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se les predicará si no fueran enviados? Pero es que sí lo conocen. Te acabo de leer aquí en Romanos. Porque las cosas invisibles se hicieron claramente y manifiestas a través de la creación. No, ya va. Momentico. De modo, No, ya va, no me lo saques de contexto, ya va. Cuando tú lees el capítulo 1 de Romanos, no se está refiriendo a Jesucristo. Se está refiriendo refieren a a Dios. Dios. Se está refiriendo a Dios. ajá, Y Jesucristo es como Dios es conocido. ¿Me entiendes? Es decir, Dios se reveló en el pasado por nombre. y que Él tú, proveía y era el que provee. ¿Entiendes? Entonces, tenía ese nombre, pero el nombre no era el que provee. El nombre de Dios se reveló ahora en el nuevo pacto como Jesucristo mismo. Y una pregunta entonces, ¿y esa promesa que se le dio a Abraham, de que en él, porque era en la promesa del Hijo de Dios, ¿cierto? No es que era en Isaac, No. sino que la promesa trascendía ya. Serían benditas todas las naciones de la tierra. Estamos hablando del mundo. ¿Me entiendes? Es decir, que la descendencia sería como ¿qué? Como las estrellas de los cielos. Eso involucra al mundo. Y estamos hablando desde la venida de Cristo. Ujú. ¿Cierto? Claro. Entonces, ¿cómo se involucra el mundo
Y sin la información de Cristo en esta parte del mundo, ¿me explico? ¿Cómo se involucra entonces el mundo ahí? Porque ahí entonces Bueno, siento que... A través de la predicación, Yo estoy creyendo entonces también que... el mundo... Pero la promesa está a partir de la venida de Jesús a esta tierra. Por supuesto, Inmediato. Entonces, a través de la predicación se expande a la tierra. O sea, estamos en un proceso de expansión. El Evangelio, desde que llegó el Señor Jesucristo, estamos en un proceso de expansión donde el Evangelio será predicado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. O sea, es un proceso que inició cuando Cristo vino y que no ha culminado, porque cuando culmine, ¿qué pasa después? Cristo viene, Cristo viene. y nos vamos. Entonces, ese proceso, no hemos llegado a ese proceso de la promesa totalmente cumplida de Abraham, donde dice, y serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, si tú me dices que todos los demás que están muriendo sin Cristo actualmente o en el pasado, que no llegaron a conocer a Cristo y que murieron y que por eso van a ser de alguna manera salvados por la promesa de Abraham, entonces tú me estás diciendo que se va a salvar todo el mundo. Porque No. si por la promesa dice todas las naciones en la tierra, No, entonces no, todo el no, mundo no, que no, se va a no. salvar por eso. Aarón está hablando, creo que lo entiendo, de la cobertura Ajá, que está dando Abraham. correcto. Que da de la las promesa. promesas. correcto. Y que da este tiempo, esta dispensación por medio de la gracia. Esa cobertura... Porque yo, ahora sácame tú de dudas aquí. Esa persona ideal que estamos planteando desde el principio que comenzamos este video, tú estás condenando a esa persona. Es como que tú eras condenando a los niños que tienen inocencia. Bueno, ve. Yo no. La palabra. O sea, la palabra condena No, al no, niño no, que no, nace. Ya va. Yo no dije que era la palabra. ¿Quién? Si no eres tú la palabra. No, son ellos. ¿Quién es ellos? Ellos mismos se condenan. ¿Por qué? Porque ellos ya han sido condenados. O sea, no sé si me explico. El mundo Ajá. no es que de repente vino Jesucristo y cuando vino Jesucristo entró culpa en la gente y la gente fue condenada. No. El mundo ya venía de condenación y ya estaba en condenación y aún sigue en condenación. ¿Entiendes? Pero y en el instante que Jesús dijo, y esta es la condenación, Ujú, ¿entiendes? Esta, ujú. que dice que la luz vino, ¿cómo es? Al mundo y prefirieron las tinieblas más que la luz. Está hablando Esa es del la mismo condenación. Sí. viniendo a la tierra, Sí, ¿sí o no? sí. Entonces, no es que todo el mundo está condenado como tal, sino que ahora se establece un punto del nuevo pacto donde dice, bueno, ahora la condenación no es que ya tú estás condenado, sino que está la luz, ¿entiendes? Ujú. Pero del nuevo pacto. Claro. Y la gente prefiere que las tinieblas que la luz. Entonces, la condenación, ¿cómo se manifiesta eso si alguien, cómo prefiere a alguien a Cristo si no lo conoce? Si nunca ha conocido de él, si nunca lo ha visto, si nunca ha escuchado de él. ¿Cómo prefiere alguien a Cristo si nunca ha O sea, escuchado? de él? para poder decir, oye, yo prefiero a Cristo No, que la luz. no puede, No puede. no puede. Inmediatamente no puede. Pero, ¿y la gracia de Dios? ¿Cómo funciona ahí con esa gente? Ve. Yo no sé, yo quiero que me explique él, Mira, porque ve, él es el yo, que está no, pero definiendo yo ese quiero que, porque claro, él está dando su argumento, pero él tendría que derrumbar Ajá. lo que yo estoy planteando a través de la palabra. ¿Qué pasa con estas personas que están en Romanos? Que Dios se refieren a estas personas en Romanos. Ve, es una explicación que se le iba a dar a los romanos, primeramente. Una explicación que se le iba a dar a los romanos. Esos romanos eran judaizantes, no sé si me estoy explicando, que utilizaban la ley y se jactaban en la ley como que la ley era el único ayo para salvación. Entonces le están dando la apertura a los gentiles ahí. El libro de Romanos es una carta que se le está enviando para darle apertura a que la salvación no es solamente para los Está judíos. bien, pero está reflejando algo importante allí con esa persona. Ajá. ¿Qué está reflejando? Ajá, aclárame Desde que tú. desde el principio, cuando una persona aparece en esta tierra, aparece con una conciencia. Aparece que en su corazón, dice en Romanos capítulo 2, dice que en su corazón pueden hacer la ley. O sea, que ya nacen con la ley. Y Pablo dice, ¿quién es el que es justificado? ¿El que sabe la ley y no la hace? ¿O el que no hace la ley? ¿O el que no sabe la ley y la hace? Dice que el que es justificado es el que no sabe la ley, pero sin embargo la hace. Ok, pero ahí estás cayendo en un territorio peligroso.
Posiblemente. Entonces tú estás diciendo que se están justificando por la ley. ¿O no? Que antes se justificaba por la ley. Sí, pero antes. Pero tú estamos hablando de ahorita, de la gracia. Entonces, si estamos diciendo que ellos se justificaban por la ley, caen en un terreno peligroso. Porque la ley era no difícil, no, era imposible de llevarla. Ujú. ¿Me entiendes? Era imposible de llevar la ley. O sea, llevar la ley al 100% para que llegaran a final de año y no tuviera que hacer un sacrificio, eso era imposible. Bueno, Que pero es imposible. yo no O sea, creo lo que... lo que yo quiero decir con esto es que la ley era, si tú te pones a verla, era perfección. Claro. Era una perfección física, más allá que una perfección espiritual, que también era una perfección espiritual porque la ley trascendía, porque la ley es espiritual. Sí, pero era pasa- espiritual y era física. Pero Entonces, el que en la noche, la mujer que tenía la menstruación era inmunda, el que tenía lepra era inmundo, el que tal cosa era inmundo, entre otras cosas. Entonces, era una perfección física, a lo cual el que tenía lepra, si era inmundo, ya no era salvo. ¿Me entiendes? Por una tontería, o sea, por Estoy nada. de acuerdo contigo. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando tú me dices a mí ese texto para decirme que se salvan sin ley porque cumplen la ley, me está diciendo que están cumpliendo la ley. No Pero estoy es diciendo- que, pero yo noto que lo que está tratando de decir ese verso, me imagino, es que en un punto de la gente que no tenía ningún tipo de conocimiento, como tú hablas de los gentiles, ¿entiendes? Que sencillamente, si no conocían la ley, ¿entiendes? No tenían nada de conocimiento, pero inmediatamente tenían eso en su corazón, ¿me entiendes? Exacto, ¿Cómo eso, cumplir? yo O sea, lo- después que conocen a Cristo ya es otra cosa. Pienso. Yo lo que quiero darte a entender a ti, que no es eso, Ujú. y es que esa persona, o sea, que es verdad, y está en la palabra, que esa persona, desconociendo de lo que es ley y Jesucristo, Ujú. esa persona en su corazón puede, en su conciencia, cumplir. la ley. Pueden cumplir, No teniendo a Cristo en ese instante. Ajá, pero ve acá. Está bien. Ponte que existe uno. Ponte que existe uno. Que no estoy de acuerdo que exista, pero ponte que exista uno que se llame Ramoncito. Y viva en un país único por ahí y cumpla la ley. ujú. Estamos un caso, ¿no? ¿Cuál ley si no hay ley ahí? Bueno, por supuesto, cumpliendo la ley. La ley que uno Bueno, que Dios revela en el corazón del exacto, hombre. la ley que Dios le reveló en el corazón, que es la ley de la conciencia y la ley moral y todo lo demás. Ponte que esa persona la cumpla. Tú me estás diciendo a mí que esa persona murió. ¿Se salvó aparte del sacrificio de Cristo? ¿O se salvó? No, digo que esa persona Ajá. que ¿Cómo? murió, Ajá. el sacrificio de Cristo lo abarca. Ah, lo arropa. Porque es su gracia. Porque la gracia es para todo el mundo. La gracia es para todo aquel que... En Él crea. Pero el sacrificio, Cristo murió por todo el mundo. Entonces viene siendo como una gracia en esa persona, Pero ¿qué cree esa persona? en Dios. que está establecido en su corazón. Porque ¿qué que lo dice, reconoce. ¿qué dice Romanos capítulo O sea, 1? Ve, escucha, ya va un momentico, escucha, Ajá, ve. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Que esa persona que él dice eso, él refleja que todo fue manifestado desde la creación, de modo que son inexcusables. Pero prefirieron ir y idolatrar cuadrúpedos. Que si el insecto, que si el caballo, prefirieron adorar cosas. O sea, que lo que quiere decir que tenían la opción. Entonces, Estaba la opción de que había algo mayor, que era Dios que estaba presente en toda la había la creación. opción que ellos pudieron, en su moralidad y conciencia, poder agarrar esa salvación. Agarrar esa salvación. ¿Me entiende? Pero, obviamente, eso es algo imposible. ¿Por qué? ¿Qué es la conciencia? Si usted pone a ver la conciencia, es como una especie de brújula. Pero no es lo ideal. Porque al fin y al cabo, esto es casi imposible, Jesús. Y eso yo lo reconozco. O sea, Bueno. yo estoy claro de que Jesús es el camino. Pero, si en ese mundo ideal que Aarón expone allí, esa persona puede salvarse. Porque tiene la conciencia. Y esa conciencia es una especie de brújula que lo va guiando. Que lo va guiando. Ahora, que tú me digas, Daniel, pero eso es casi imposible. Y obvio, es casi imposible. Y ahorita en estos tiempos, más todavía. Yo quiero más o menos parafrasear lo que está diciendo. Él está diciendo que el hombre, por su conciencia, puede llegar a ser salvo, pero por medio de esa gracia que se establece en este tiempo. Yo te hago una pregunta Ok. para salir para entender mejor tu punto. Ok. La pregunta es la siguiente.
Supongamos que existieron personas en el antiguo pacto. Estamos hablando del antiguo pacto. Existieron personas allí. Si Jesucristo hubiera ido a esa ciudad y hubiera predicado, esa gente se hubiera arrepentido. Pero en realidad Cristo no fue el pasado, ¿me entiendes? Esa ciudad nunca recibió a Cristo y se perdió. ¿Me entiendes? La gente que estaba allí se perdió. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Tú me estás diciendo que esa gente no se hubiera perdido. Si Mira, hubieran sí. tenido la oportunidad de que Cristo les predicara, que Cristo no les predicó porque está en el antiguo pacto, se hubieran salvado. O sea, pero si Cristo les predicara. Sí. Pero eso es una pregunta con trampa que tú me estás haciendo tú. No, pero Claro ¿cuál es que la sí. trampa? Porque si yo admito que digo sí se salva, entonces si Cristo se pierde. Porque me estás poniendo ahí una condición. O sea, si Cristo va en el pasado Ok, y le predica, se salva. Cristo no va, se salvan. Si Cristo iría, se salvan. Pero Cristo no fue, se salvaron. ¿A quiénes? A las personas que nunca escucharon de nadie, ni de la ley, ni nada. Personas Bueno, no. que Aarón, o sea, Ve. Te lo voy a poner facilito. Bueno, como pero- tú quieras. Que pero- hayan escuchado la ley, que no la hayan escuchado, que sean inocentes, que sean los demás. Pero si Cristo se le presenta a predicarle, ¿qué les va a predicar? Pues? No, ponte un ejemplo que le hubiera predicado el evangelio. Le va a predicar la ley. En aquel tiempo le va a predicar Bueno, la ley. claro. Pero eso es lo que yo que pregunto. pueden salvarse, Jesús. Que pueden salvarse. Pueden salvarse. Lucas. Vamos a leer Lucas. Lea Lucas, pues. Yo quiero leer Lucas capítulo 10 rapidito. Búscalo rápido. En Lucas capítulo 10 dice así. Háblame, Lucas. Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Está hablando de la ciudad en la que se predicó. Jesucristo le está hablando a sus discípulos. Ok. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí en vosotras en la actualidad, si allá se hubieran hecho, dice, tiempo hace que se hubieran sentado en ceniza y silicio y se habrían arrepentido. Ahora, esto es un supuesto caso que hubiera pasado si Cristo hubiera ido y hubiera hecho milagros, se hubieran arrepentido. Ahora, Cristo no fue para esas ciudades. Cristo no fue para Tiro y para Sidón. Y cuando tú ves la historia, ocurrieron unas cosas ahí que ocurrieron que se pueden leer en el libro de Isaías. No recuerdo qué capítulo, creo que el capítulo 10 sale lo de Tiro y lo de Sidón. ¿Qué pasó ahí? Vamos a suponer que tú tienes la razón y que la gente... ahí, si Cristo lo hubiera predicado, se hubieran salvado. Pero no se ¿Entiendes? salvaron. No se salvaron. Porque si tú ves Ah, la pero historia... tú tienes que evaluar qué conducta tenía esa persona. Si tú ves la historia, Bueno. ahí aparece la historia de las maldades que hacían. Y por las maldades que hacían... Ahí está. Te está Ajá. respondiendo ¿Qué las me- maldades que hacían. Exacto. Pero no, aquí no estamos poniendo a la persona que hacía maldad. Estamos poniendo a la persona que no hace maldad, No, pero Jesús. ven acá, pero entonces, ¿cómo es la salvación, pues? La salvación no es por la conciencia. Y no es por la moral. Y la moral de ellos y la conciencia de ellos, yo no sé si les acusaban o no, pero si Cristo lo hubiera predicado, se hubieran arrepentido. Y todo el que se arrepiente es porque tienen una moral y una conciencia, ¿entiendes? Que sabe que está haciendo lo malo y que quiere hacer lo bueno. No sé si me estoy explicando. Entonces, el que se arrepiente porque sabe que lo que está haciendo está mal. Entonces, él dice, si hubieran arrepentido, o sea, lo que estaban haciendo mal, ¿qué hubieran hecho? Lo hubieran hecho bien. Lo hubieran hecho bien. Entonces, ¿qué pasa? No hicieron lo bien, hicieron lo malo. Y mientras estaban haciendo lo malo, ¿entiendes? Ujú. En esa característica, era donde venía la gracia y los salvaba. Entonces, tú me estás diciendo que ellos podían, que ellos no eran salvos, que iban a ser salvos, eran los buenos. Y en esa ciudad entonces no había nadie bueno. Bueno, en Sodoma y Gomorra tampoco había. Tú me estás poniendo, tú me estás cayendo en mentira. No. Porque ¿Por qué? te estoy diciendo, Jesús. Esas personas hacían lo malo. Ujú. Pero aquí estamos exponiendo un ejemplo. Ahora no está exponiendo un ejemplo de una persona que obedece a su conciencia.
Pero a la conciencia, a la conciencia que establece la Biblia, que dice que Dios no, porque lo pone en su corazón, la porque, conciencia ¿qué de la Biblia? ley. Porque esa persona no conoce nada. Pero ¿qué es la A lo que conciencia? Dios se le revela, porque hay una revelación que se le da a esa persona. La revelación general de Dios. Hay una revelación general a través de la creación. A través de la persona creación. Quiere. Eso es lo que me imagino que está planteando tú. Hay Es lo una que- revelación no de Dios. yo, la Biblia. La Biblia. La Biblia. Es que hay una revelación de Dios. Existe Hay una revelación de Dios. Eso. En el Antiguo Pacto, Entonces, en el Nuevo y Pacto. si esa persona no tiene más nada de Jesús, tiene que aferrarse a eso. Pero me imagino que, claro, lo que está diciendo, bueno, ese es un supuesto caso casi imposible. ¿Qué características tiene imposible. que tiene que tener? ¿Qué características tiene Pero que tener? aquí no estamos debatiendo la probabilidad, estamos debatiendo que si que si existe. es la posibilidad, si existe la posibilidad. Más nada. Es algo imposible. Entonces, ¿existe o no existe la posibilidad? Ve. Ahí estamos de acuerdo, estamos también en contradicción, porque tampoco es imposible. Tú me estás diciendo que es imposible la posibilidad, y la posibilidad, bíblicamente, sí es posible de que alguien se salve. ¿Me entiendes? O sea, ¿Qué pasó con Noé? Yo entiendo tu punto, yo entiendo el punto, y yo entiendo acerca de la moralidad, pero la moralidad no es suficiente, ¿me entiendes? Para nada. La moralidad no es suficiente. El portarse bien, el hecho de ser bueno, de ser conscientemente y moralmente bueno, no es suficiente para alcanzar esa salvación. Permíteme decirte aquí un versículo para darte, porque eso es verdad, estoy de acuerdo contigo en eso. El último verso bueno, no el último, ya te voy a decir ya. Capítulo de Romanos 2. Lo que pasa es que esto no es mi Biblia, entonces me pierdo un poco. Te presto esta, aquí está. Si quieres te la leo. Sí, esa Biblia tiene unos salticos buenos ahí. Y es otra versión. Y otra Pero versión. bueno, lo que dice Romano allí es que, ¿Romano qué? Dime, para buscarlo aquí. no sé, está en el capítulo 2. Vamos a buscarlo por aquí. Lo que pasa es que lo tengo subrayado en mi Biblia, no la traje. Pero él dice o lo que quiere decir Romano allí, Pablo, que es muy poco probable que esa persona adquiera esa salvación por esa vía. Porque siempre, y pasó con Sodoma y Gomorra, pasó cuando Noé, que Dios los halló a toditos transversados y envueltos En transgresión. en transgresión. ¿Me entiendes? Porque al final de todo, la persona que solamente se deja guiar por esa brújula llamada conciencia, hay que darse cuenta que eso no da abasto para vivir en esta tierra. Porque la persona va en un punto a declinar. De modo que es casi imposible. Que existe la posibilidad, la existe de manera ideal, que esa persona pueda salvarse. Pero de verdad que no garantiza, no soy optimista de que esa persona se salve. Porque puede en algún momento en su vida descarriarse, como así decirlo. Es más fácil hacerlo. Por eso si no Dios, tiene conocimiento. mira, por eso Dios, claro, Dios en su proyecto de salvación establece la ley para descubrir el pecado. Y después viene Cristo para justificar. ¿Y qué pasó con esa gente de la ley? Esa gente de la ley se salvó sin Cristo. Muchos tienen que haberse salvado. Porque ¿para qué está el sacrificio? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo fueron salvos sin el sacrificio de Jesucristo? No se puede haber salvado. Para eso está el sacrificio de Cristo. Pero ese no es el caso que te estamos exponiendo. Es una persona que está cumpliendo cabalmente con su moral y con su conciencia. Pero precisamente ahí es donde yace el punto. Que sea en la inocencia con Adán, sean los niños, sean nosotros en la gracia, sean los de la ley justificándose a través de lo que eran los sacrificios de los animales, que no eran sacrificios que los perfeccionaban, ¿entiendes? Que completamente los cubría o los perdonaba de sus pecados. Sea cual sea, todos los que se han salvado, se salvaron por medio de Jesucristo. Obvio. Estoy de acuerdo. Entonces, ese alcance de la gracia también, si llega a arropar alguna inocencia de alguno que en algún momento de la historia estuvo apartado de los caminos, de los caminos de lo que es el evangelio en el mundo,
y nunca tuvo la oportunidad de conocer, y esa persona, en un caso hipotético Ideal. ideal, se salvase, tendría que salvarse por medio del sacrificio de Por Jesucristo. medio de Jesús. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es con los que yo sí estoy de acuerdo? Mira, ve, yo estoy de acuerdo con las revelaciones del Evangelio, que es la única salvación, la ¿entiendes? única vía. El Evangelio, de la revelación del Evangelio al mundo inocente, ¿me explico? De la revelación del Evangelio, ¿a qué? A los niños, por ejemplo. De la revelación del Evangelio a la gente que nunca ha conocido el Evangelio, aunque sea contradictorio. Pero si nunca han conocido el Evangelio, no pueden recibir eso. Y en algún momento, Dios se suple de una emergencia para darle una oportunidad. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y alguien me dirá que es injusticia lo que pasó con Sidón, porque yo leí ahorita en el libro de Lucas capítulo 10. ¿Entiendes? Que pareciera injusticia, porque Jesucristo mismo lo dice, si se hubiera predicado se hubieran arrepentido, pero no se arrepintieron, porque ellos ya tuvieron su oportunidad de salvación. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno ya tiene una oportunidad de salvación, sea cual sea la oportunidad de salvación que uno tenga, cuando uno tiene una oportunidad, ya en ese punto, ya uno no tiene a quién echarle la culpa ahora. Porque son inexcusables. Ya en ese punto uno comienza a ser inexcusable. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, ¿cuáles son las características para que alguien sea inexcusable delante de Dios y diga, yo no sabía o yo no sé? Porque delante del trono nadie puede decir eso. No sé si me explico. Ujú. Aún el del caso hipotético que tú me estás diciendo, ¿me entiendes? Entonces, en ese mismo juicio de Dios, se manifiesta esa oportunidad de salvación a la gente. ¿Entiendes? O sea, ¿qué estoy diciendo yo? Lo que estoy diciendo yo es que si la gente que no conoció de Cristo tuvo una oportunidad de salvación, pienso que sí la tuvo. Pero que esa oportunidad no fue otra que no haya sido Cristo. No fue por su mano propia. No fue por su mano propia, ¿entiendes? No fue por una moral limpia, puramente. No fue por una conciencia limpia, porque ahorita vamos a hablar de lo que es conciencia y moral, porque eso es algo muy, muy cambiante, porque moral y conciencia pueden ser diversas cosas, depende del contexto en el que se nazca. Yo me pongo una falda ahorita y salgo para la calle y estoy en pecado porque aquí en Venezuela las faldas son de las mujeres y eso es ropa de mujer. Yo no puedo estar poniendo ropa de mujer, ¿me entiendes? Porque eso es indecoroso. Pero si yo me voy para Escocia y me pongo una falda, yo no estoy en pecado, porque en Escocia los hombres usan ¿Tú falda. estás evaluando cuál conciencia? ¿La gente que te ve o la tuya? No, la mía. Porque Estoy hablando de la mía. si te la pones con tu conciencia limpia, sin pensar nada malo, No, ¿qué pasa allí? Exacto, pero ahí es donde va la conciencia, porque ya yo tengo el conocimiento. Obvio. Ya yo tengo el Tienes conocimiento el conocimiento, de la palabra. tienes el conocimiento. Pero el que no conoce nada, su conciencia viene a ser como nada. ¿Por qué? Porque como no conoce, como una persona que no sabe, como lo dice mismo la palabra, dice, el que no conoce la ley, ¿cómo va a ser transgresor de ella? Por lo tanto, tuvo que venir la ley para que el pecado en sobremanera se manifestase, porque la gente mataba y no era asesinato. Una pregunta. ¿Me entiendes? Una Obvio. pregunta, porque tú planteas entonces que tiene que haber sido Dios inmediatamente él, pero no basándose ni en su conciencia, ni en sus obras, ni nada, ¿no? Claro. Ahora yo pregunto, en el caso de Cornelio, el caso de Cornelio fue que lo bueno que era él llegó ante los ojos de Dios. Exacto. Lo bueno que era él. Y él le dio la oportunidad por medio de Pedro. ¿Manda a Pedro a qué? A que les plantee la vía, el mensaje de salvación. ¿Me entiendes? Como quien dice, bueno, estoy viéndote que das las limonas, eres un buen hombre, ¿me entiendes? Sí. Toda tu conciencia limpia. Por eso yo vengo a ti. Y ahora manda a buscar a tal Pedro para que él va a decirte algunas cosas. Ahora, eso avala lo que yo digo. Porque no es solamente, Dios vino y lo vio y si el hombre estaba haciendo lo malo. El hecho de Cornelio no es que se haya salvado o que Dios lo haya visto, no fue por su obra, ¿me entiendes? Bueno, dice limosna. Es decir, supongamos que en algún momento Cornelio haya hecho algo malo sin saber que estaba malo. ¿Era su corazón diferente por eso?
No, porque estamos hablando de práctica. Exacto. Práctica. En En la entonces- práctica se determina tu conciencia si Entonces, está limpia o no. si en su conciencia era una cultura donde se tenía permitido, como ahorita en las partes árabes está permitido tener 7 mujeres y él tenía, o en ese caso, 7 esposas, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que es algo que está contrario a las escrituras. Entonces, aunque esté contrario a las escrituras, él no conocía de las escrituras. Por lo tanto, vemos que en contra de lo que es su moral, porque su moral le decía que eso estaba fino, ¿me entiendes? Correcto. Así como mi moral me puede decir... Dependía de la sociedad. Exacto. Entonces, la ¿de sociedad qué donde estaba. depende? ¿De qué depende? No depende ni de la sociedad, depende de del corazón de la persona, ¿me entiendes? Porque su moral, dependiendo de la sociedad, puede ser corrupta. Y al ser corrupta, no va a guiar sus pasos por buen camino. Y puede estar haciendo lo malo, creyendo que hace lo bueno. Puede estar matando cristianos, suponiendo que hace lo bueno. Así Pablo. como lo hace Pablo. Entonces vemos como Pablo de repente, chácata, Dios se le revela ahí de esa manera secreta. ¿Por qué? Porque era un tipo terco, ¿me entiendes? Era un tipo Claro, terco que claro. hacía lo suyo y mataba por su Dios, ¿me entiendes? Claro. Entonces, si tú estás buscando un Dios, que tú estás consciente de que tú buscas a Dios y tú amas a Dios, y tú vienes y te chocas contra una pared porque tú crees que por esa pared está Dios, y tú le metes para esa pared y tú le metes porque tú crees que por ahí está Dios, pero resulta que por ahí no está Dios, pero hay algo de verdad, que Dios te está viendo, ¿me entiendes? Y Dios sabe, Dios está cerca de ti. Dios está cerca, ¿me entiendes? Entonces, Está entendiendo tu verdadera intención. entonces, ¿qué se suple él? ¿Qué yo estoy? Que si esa persona está dándose contra la pared porque cree que está Dios, pero lo que esté fornicando, se ve en un encontronazo y se va a perder. Entonces Dios, viendo el corazón, se suple él mismo, ¿entiendes? Se suple él mismo de un evento extracurricular, ¿me entiendes? Que no te va a salir en la Biblia en primera, el año pasado ocurrió un milagro y por allá y pasó algo y se salvó un perdido que nunca tuvo la oportunidad de conocer de Cristo. ¿Entiendes? Eso es algo que no está escrito, pero eso es algo que yace donde el en un- sacrificio de Cristo Es se un manifiesta. misterio, es un misterio. Eso es un misterio. Porque yo tampoco puedo decir, no, se perdió. Exacto. ¿Me entiendes? No puede ser perdido, pero No tampoco puede puede ser- ser salvó. Tampoco puede ser salvó. Concluimos, no sé, es un ¿Me misterio. entiendes? Pero yo prefiero decir, se pudo haber salvado. Es que es la verdad. ¿Me entiendes? Es lo que te quiero decir. Sí. Yo no le puedo decir a la gente, se perdió. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Que si una persona ya ha conocido de Cristo o tuvo la oportunidad de conocer a Cristo mínimo una vez, es más que suficiente para que se manifieste en esa persona Ve, la perdición. Si Cristo se suple a sí mismo, porque ahora se abre este parámetro, porque que es un parámetro amplio de la gracia de Dios, ¿me entiendes? Sí. De la gracia de Dios. Entonces yo pienso que también se tuvo que haber suplido a sí mismo en el pasado, porque en el pasado basándose a las promesas que Dios daba Correcto. por los profetas, ¿me entiendes? Por lo menos en el caso de Esdras, cuando dice que despertó el espíritu en el rey Ciro, ¿me entiendes? Ujú. Para que los líderes de las casas paternas empezaran a construir el templo, ¿me entiendes? Eso fue un despertar por medio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿entiendes? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero lo que quiero arropar allí es que Dios se suplió a sí mismo ahí, Sí, claro que ¿entiendes? sí. Entonces se pudo haber suplido a sí mismo Ujú. para poder salvar a alguien también. No, ¿O no? y de hecho así fue. Como Entonces- Abraham. ¿Qué le apareció a Abraham? ¿Qué le apareció a Moisés? ¿Entiendes? Claro. Y son personas que estaban viviendo apartados de Dios, ¿me entiendes? Fueron justificados Exacto, y justificados. ¿Por qué? por sus obras. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. O sea, siempre estuvo Jesucristo obrando a través de eso y aún hasta el nuevo hasta lo que es la ley. Hasta lo que es la ley, ahí también obró la gracia de Por la Jesucristo fe. por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando... ¿Por qué decimos que por la fe? Porque no fue por las obras, porque nadie cumplió la ley al pie de la letra, pues. Como nadie la cumplió, tuvo que haber sido por fe, por gracia, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Que ellos no lo entendían así. Pero no es que la fe no existía, no es que la gracia no existía. Porque Jesús, en el Antiguo Pacto dice las Escrituras, misericordia quiero, ¿entiendes? Ujú. O sea, no es que estaba alejado y que lo nuevo es nuevo, no, lo nuevo también arropaba el pasado, ¿me entiendes? Pero de una manera sublime que, aunque estaba escrita, no le era revelada, ¿entiendes? No le era revelada a un 100%. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, y ellos se gozaron al ver mi día. ¿Entiendes? No quiere decir que ellos lo teletransportaron para acá y vieron a Jesucristo Claro. crucificado. No. Es que tuvieron alguna revelación donde Jesucristo se le presentó y le dijo, ¿me entiendes? ¿Qué le dijo? No sé, pero se presentó. Y se suplió para que en su sacrificio y en su gracia
hubiera salvación en el antiguo pacto. Entonces, ¿Entiendes? yo pudiera parafrasear aquí con lo que los dos argumentan. ¿no? Pero antes de parafrasear, quiero compartir el versículo, un versículo rápidamente, ¿no? Comparta. Para reforzar la conclusión. Correcto. Dice así. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Está hablando a los gentiles. Dando testimonio su conciencia y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres. Y aquí hay un comentario. Dice, da fin a cualquier idea de que el juicio será sobre cualquier otra base. Aunque muchas otras cosas, como la conciencia, puede ser testigo, aún así Jesús solo es el criterio. Muy bien. Correcto. Yo tomando en consideración ambas posiciones, ¿no? Creo que lo que habla de la conciencia tiene que ser relativamente, o mejor dicho, específicamente, hablando de que tiene que haber una conciencia clara de quién es Dios, de que yo busco a Dios, Sí, ¿me entiendes? Para que entonces Dios se supla, correcto. ¿me entiendes? O sea, la conciencia no es de mis buenas obras, No, aunque eso no está mal, por supuesto. ¿me entiendes? Sino que las buenas obras justificadas por Cornelio era porque él creía en un Dios. Correcto. ¿Me explico? Es decir, Dios, más que las buenas obras, vio que las buenas obras que hacía era porque las hacía para mí, para él, pues, para Dios. Ese es correcto. ¿Me entiendes? Y por eso se suple Dios y hace esto como con Pedro. ¿Me entiendes? Igual que también el hombre que murió al lado de Jesús en la cruz, que en última hora dijo, Señor, ¿cómo es? ¿Qué puedo hacer para salvarme? ¿No Y fue? aquí iba pasando por el camino que Felipe lo arrebataron y lo pusieron ahí. También. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba leyendo y le estaba dando duro y yo quiero a Dios, Yo quiero a Dios, pero estaba frito porque no podía llegar a Dios sin nadie. Entonces se suplió Dios de Felipe para que eso pasara. Más, sin embargo, se le despertó. Tenía algo en su interior que lo despertó a buscar de Dios. Ahora bien, hay un tema peligroso aquí y es esas revelaciones. Porque no sea que a alguno se le aparezca un espíritu raro por ahí. Entonces Cristo se me apareció Cristo y fundó una iglesia. Es correcto. Y entonces salen una cosa rara por ahí, pero eso queda para otro tema. Ese Otro es tema. otro tema muy importante. Es un tema muy importante que podemos aclarar luego. Concluimos. Cristo es el que salva. Cristo es el que salva. Solo es el camino es Él. Hay que ¿Entiendes? buscar de Cristo. Así Hay que buscar de Dios. bueno, Cristo es el único que salva. Amén. Y acotando algo, y es que aquel que esté viendo este video, ¿no? Y el que escuche esto que estamos conversando aquí y decida vivir de la conciencia y de la moral, no es el buen camino. No. Porque no es saludable espiritualmente, no es seguro. Para nada. No, y no es posible. Porque ya es acaba imposible. de escuchar Porque aquí acabas de escuchar de Cristo. de Cristo, ¿me entiendes? O sea, Claro. ya de por sí, este es el suplir de Dios para su vida. Es No, correcto. pero más sin embargo, aquel que decida, no, pero yo no quiero. No, ir a la yo no he iglesia hecho ni nada, yo no he hecho nada malo. Ajá, yo esa no persona. fumo, yo no bebo. No. Yo que esto, yo que el otro, hermano. Ya usted escuchó de Cristo. Busqué manera de buscar. Nadie va a Dios si no es por medio de Jesucristo, que es el que da la O salvación. sea, no me malentienda. Este tema era para aquel caso hipotético. Del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo. Justamente cuando Cristo estaba en la cruz. ¿Me entiendes? Y nadie pudo predicar. Ya Cristo ha pasado más de 2000 años que se bajó de esa cruz y está en los cielos. Y estamos esperando su venida otra vez. Amén. Así que bueno, esto es todo. Fue una bendición estar con ustedes. Dios les bendiga a Jesús, a Daniel. Y bueno, otra vez síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos ayudará bastante. Ya me lo que estaba apagado.